comenzar con esta primera presentación, que es Cómo editar un libro, a cargo de Rocío Barros. Rocío es editora de Pehuen. Bueno, a ella también les va a contar más de ella y de su relación con los libros y de cómo se edita un libro. Así que los dejo con Rocío. Muchas gracias. Hola. Hola a todos, buenos días. Gracias por venir a escuchar esta presentación. Bueno, les voy a contar un poquito más de mí. Yo soy de profesión de estudio, yo soy antropóloga, pero Pehuen Editores es una editorial y un proyecto familiar. Fue fundado por mis abuelos, luego fue llevado por mis padres y en la actualidad estoy yo en la dirección. Entonces yo crecí en el mundo editorial, no conozco otra realidad, así que podría decir que casi que mis opciones fueron limitadas al momento de decir qué hacer. Así que les voy a contar, bueno, la experiencia de cómo hacer un libro desde su inicio hasta todo lo que implica después de que el libro ya llegó a imprenta, porque hay que moverlo, hay que como presentarlo en sociedad. Traje algunos ejemplares, algunas como pruebas físicas de lo que vamos a ir viendo en la presentación, como para poder hacerlo más experiencial. Y me gustaría preguntarles también ustedes... Bueno, les quería preguntar si ustedes vienen con intenciones como de hacer un proyecto editorial, son autores, son autoras, más o menos como qué es lo que los trajo a esta jornada, este día. A ver si pueden ir contándome. Bueno, la verdad es que yo no me veo misma como escritora, pero me gustan mucho los libros, leer y escribir, como desahogarme escribiendo mis sentimientos. Entonces, igual es más que nada como un interés, una curiosidad de cómo será este mundo de editar, publicar, por si algún día quizás Claro. me dé por hacerlo, pero no sé si se debe o no. Ya, súper. Entre cuentos, haiku, microcuentos y algo de poesía. Y me llamó la atención porque actualmente como que veo la posibilidad de publicar algo a través de convocatorias que existen globales, Sí. a las cuales estoy postulando. Súper. Pero me llama la atención aquí ver como el proceso completo y cómo funcionan las editoriales. Ya, súper. Sí, cuenta. Perdón, te voy a pasar el micrófono porque la gente que está siguiendo por streaming no escucha. nada. Hola, mi nombre es Carla Iturrieta y vengo desde el mundo de la ilustración. Entonces tengo algunos libros ilustrados que no he publicado porque un poco, por supuesto, no entiendo mucho el proceso. Sí hice un diplomado de ilustración editorial y eso fue lo que me llevó a poder básicamente entender cómo se armaba un libro. Y por eso estoy en el año pasado estuve en otra actividad que hubo del libro, ahí entendí algunas cosas y ahora me imagino que como es más capacitación voy a poder entender un poco más. Claro, súper, sí, que es importante que, porque al libro uno puede entrar desde diversas áreas, como la autoedición, por ejemplo, como el proyecto editorial que tenemos en Pehuen, con una línea súper definida. También están editoriales o claro, editoriales que dan el servicio editorial, entonces el autor, si bien no es una autopublicación, el autor puede pagar los servicios y después tiene el libro. Pero acá yo les voy a contar la experiencia y cómo es el proceso desde Pehuen Editores, que nosotros hacemos una selección de los títulos que estén acorde a nuestra línea editorial,
y generalmente la mayoría de las veces son libros que nosotros mismos financiamos como empresa, como editorial. Esto es una industria cultural, pero sigue siendo una industria y sigue siendo una empresa y tenemos que estar llevando caja, llevando Excel. O sea, cuando a mí me preguntan y me dicen, ¡ay, qué lindo tu trabajo, tú haces libros! Y mi cabeza dice, no, yo hago Excel y levanto caja. Ese es de lunes a viernes. A veces estoy detrás de algún libro. Trato de que sea la mayor cantidad del tiempo, pero realmente llevar una editorial requiere mucha planilla Excel, mucho orden, mucha administración. Bueno, ya, aquí dividí la presentación como en algunos puntos. El primero es qué pasa, cómo llegas a la editorial, ya sea con ilustración, sea con un texto, sea con un ensayo. Pehuen Editores tiene un catálogo infantil y tiene un catálogo adulto, entonces tenemos ambas experiencias. Cuando lo primero que debe hacer el autor es revisar las editoriales y revisar la línea editorial. Por ejemplo, nosotros en Pehuen no tenemos mucha poesía, tenemos muy poca poesía y esa poesía tiene ciertas características muy específicas porque no somos expertos editando poesía. Entonces, si tú ves que quiero editar en Pehuen poesía, entras a la página web, investigas la editorial que te gusta y ves si tiene coherencia antes de mandarlo. Si tú mandas, por ejemplo, voy a extremar el ejemplo, tú le envías a una editorial infantil un ensayo, probablemente te lo rechacen. Probablemente, absolutamente sea esa la posibilidad. Entonces tiene que uno primero como autor hacer ese filtro. Después que haces ese filtro, la mayoría de las editoriales en sus páginas web dicen estamos recibiendo o no estamos recibiendo manuscritos, algunas abren convocatorias, uno tiene que estar atento como autor porque cuando mandas el manuscrito fuera de tiempo, ya sea porque ya está cerrada esa convocatoria o no lo haces a través del canal que tengan, por ejemplo, un correo o se especifique la persona, lo más probable es que tu manuscrito pase de largo y no pueda ser revisado porque uno no alcanza. En promedio nosotros en Pehuen tenemos la decisión editorial, nosotros recibimos todo el año, pero nos demoramos hasta 3 meses en revisarlo porque uno no alcanza, no tenemos un equipo dedicado a la revisión de manuscritos. Entonces eso es súper importante, revisar antes de enviar. Averiguar cómo se envía. No hay una estrategia, al menos nosotros de Pehuen no aconsejamos una estrategia de decir, mira, redacta un mail de esta manera, manda, si es un libro infantil, manda las primeras páginas. Nosotros nos basta a veces con una pura conversación en un pasillo, oye, tengo este proyecto, a ver, sentémonos a conversar. Pero siempre tiene que ver, y la decisión, como el primer sí o no, ¿tiene que ver con mi línea editorial o no? De ahí vienen los otros procesos y cada editorial tiene su dinámica y su metodología distinta. Después, una vez que ya tengo el manuscrito, ya estamos ok con la persona, decidimos que vamos a hacer el libro, cada editor y cada autor, y esto lo digo de verdad, está obligado a leer la ley de propiedad intelectual. O sea, yo no recomiendo, no voy a profundizar en esto, sino como, se los digo como metodológicamente, tienes que leer tus contratos. Acá puse como un extracto de lo que es un contrato de Pehuen, está acorde a la ley, pero muchas veces nos pasa que no leemos. Y nos pasa a nosotros los editores, que nos dedicamos a leer, no leemos bien los contratos, no leemos bien los acuerdos, y muchas veces tenemos que llegar, tanto los editores como los autores, a recordarnos, decir, oye, la cláusula del punto tanto. Entonces tenemos que tener plena claridad de lo que implica lo que estamos firmando y nos vamos a ahorrar tiempo, nos vamos a ahorrar procesos que pueden ser costosos, emocional, económicamente. No conozco ninguna editorial que no tenga algún problema con algún autor aquí. Andrea lo afirma. Es parte de la vida misma, por lo tanto tenemos que saber y conocer cuáles son la estructura legal donde está nuestro libro, ya sea como autor, nosotros como editores. Voy a entrar ahora en materia de lo que es, separé cómo es el proceso de edición infantil y de edición del catálogo adulto, porque son súper distintas. Nosotros en Pehuen tenemos un equipo
perdón, un equipo que se dedica 100% infantil y un equipo que se dedica 100% al catálogo adulto. Yo, además de la dirección de la editorial, yo soy la editora infantil. Yo no me meto en lo que pasa en adulto y viceversa, porque no tengo las capacidades para poder decir si este libro es bueno o no. Yo tengo esas capacidades para decirlo en infantil y en juvenil. Entonces trabajamos de maneras paralelas, siempre dialogando, por supuesto, pero aquí les voy a ir mostrando como las diferencias. ¿Ya? Una vez que ya tenemos el manuscrito, que ya pasamos las partes legales y los acuerdos, nosotros en Pehuen no comenzamos a editar antes de tener el contrato firmado. Eso es como una práctica interna, así como bien rigurosa. Porque hemos tenido situaciones en las que sale el libro impreso y no está el contrato firmado y hay desacuerdo, entonces te ahorras un montón de procesos. Ya, acá traje fotos y les voy a ir mostrando porque traje algunos ejemplos físicos. Acá está el Word. Esto es lo que a mí me llega el autor, así, de la autora. Me llega el texto en bruto, las imágenes de referencia. Después esto nosotros lo vamos trabajando, primero siempre trabajamos la parte del texto. Una vez que el texto está impecable y que estamos todos conformes, pasamos a la ilustración. Ahí puse como son parte de los procesos que va como la ruta del libro, ¿no? Aquí hay como los primeros bocetos de diseño como para ir ordenando ilustración, imagen, todo rayado, cada papel que imprimimos lo llevamos, lo pimponeamos con los autores y acá ya hay como ya una cosa más oficial ahí de diseño. Acá son pruebas, por ejemplo, tenemos el texto, tenemos que hacer que calce bien con la ilustración, que se vea bien. Este es un libro en el que estoy trabajando actualmente, no tengo como el libro final para que vean cómo queda, pero acá, por ejemplo, tenemos en el espacio de arriba, separamos las aves, el mapa, cómo hacemos el mapa más grande, el mapa más chico, todo esto de acorde a que lo que se tiene que priorizar en cualquier libro, incluso un libro álbum, es el texto. O sea, los libros son para leer. Un libro puede estar acompañado con mucha imagen, con poca imagen, con fotografía, con distintas tipografías, pero acá lo que nosotros priorizamos es que tú quieras leerlo. Esa es como la misión del libro. Entonces, por ejemplo, acá está el bloque de texto, que una fomedad, y aquí un recuadro. Entonces ahí vamos jugando qué cosas del texto se pueden llevar a la ilustración, qué tiene sentido, qué no tiene sentido. Todo esto es ensayo y error. Versión 1, versión 2. Nosotros trabajamos con al menos 12 versiones antes de llegar al PDF final, cuando estamos en infantil y en juvenil, sobre todo porque tienes que ir viendo los ritmos. Y en este caso, lo que nosotros les estoy mostrando es un libro informativo, es un libro de divulgación. Entonces también hay información científica que no puedes acortar. O sea, a veces hay que entrar al bloque de texto sin miedo. En el caso de la ilustración, aquí les traje, este es un libro cartoné para primera infancia, donde trabajamos primero en la parte de los bocetos. La ilustradora me mandó los bocetos, nosotros los trabajamos así en PowerPoint, súper poco, como lo más simple posible, archivos que van, archivos que vienen. Entonces, cada una de estas como etiquetas amarillas son los comentarios que nos vamos pimponeando con el equipo. En base a esto, nosotros ya empezamos a armar como unas maquetas de libro, y aquí les traigo el ejemplo de esta es la ilustración final, y si se fijan, cambiamos acá, miren, esta niña está llorando y ahí estaba como con cara de sorpresa. Eso también es parte de lo que nosotros vamos haciendo, como qué dice el texto, cómo el texto conversa con la acción de que queremos contar, y aquí en ese texto ella se frustra. Entonces era una cara como media ambigua, ¿está frustrada o no? Pues justamente queremos trabajar esa parte. Entonces ahí pasamos del boceto, las correcciones, y tenemos la ilustración final. Y acá este es otro libro en el que estoy trabajando ahora, que
que este es como el orden. Tiene muchísimas ilustraciones. Son 16 danzas del mundo y cada danza tiene 4 ilustraciones. 4 ilustraciones por danza distintas. Entonces tienes que llevar como el control de qué te llegó bien, te llegó todo, no te llegó. Hay que volver a escanear. Estas son acuarelas, entonces hay que limpiarlas, Entonces trabajamos con códigos de color con el equipo. Esto lo maneja la ilustradora y le digo, ya, lo que está en tal color tienes que volver a limpiarlo, lo que está en tal color tienes que volver a escanearlo, lo que está en tal color está bien y así vas avanzando. ¿Por qué? Porque si tú te equivocas de archivo y no te das cuenta, eso se imprime. Y se imprime 1000 veces, 2000 veces. Y tú lo abres y a mí me pasa, llega a la caja del libro de imprenta, abro la caja, es un recién nacido, abro la caja, abro el libro y lo abro en cualquier página y siempre lo abro en el error. Siempre. Errores chicos, errores medianos, errores fatales, que no los voy a confesar jamás. Unas cosas espantosas, y también nos ha pasado en Pehuen. Pehuen fue fundada en el año 83, así que nos ha pasado de todo. Tener que devolver, ¿no? ¿Sabéis que no podemos sacar este libro al mercado? Pero llegaron 2000. No puedo. No puedes. Y eso nos ha pasado más de una vez. Entonces, ¿qué opciones te quedan? Ser estricto con el registro de que llegó. Esto, ahora mientras estaba esperando, vi que me llegó todo lo que está en rojo, la ilustradora me los tiene que mandar de nuevo. Entonces ahora vi que me había llegado el WeTransfer con todos los rojos. ¿Yo qué hago? Borro todos los rojos de acá. Entonces elimino el archivo para que no haya riesgo de que se dupliquen, que yo me equivoqué, porque uno está en 1000 cosas, como todos, estamos con la cabeza en 1000 cosas, desde que va a llegar el supermercado hasta que tenés que mandar la factura. Entonces la posibilidad de error es alta. Y se te imprime y tú lo ves y te persigue ese libro mal impreso. Bueno, después vienen acá las pruebas de diseño. Acá les traigo como 2 ejemplos de cómo vamos avanzando. Este libro hoy día está va en esta versión, le falta un libro que va a salir el próximo año, ojalá si todo sale bien, pero ahí va la primera propuesta y se ve cómo vamos dando movimiento, cómo pasamos algunas partes del texto a ilustración. Por ejemplo, en la primera versión dice introducción. En un libro juvenil yo no le puedo poner introducción para que una niña, un niño de 12, 13 años quiera leer de qué se trata la migración, porque que fome. Entonces ya, cambio, nos movemos. Te invito a leer, te lo hago con ritmo, con movimiento. No solo la ilustración, sino también la invitación a leer, porque si no te puedes quedar, y que también es válido, te puedes quedar solo mirando la ilustración, pero yo creo que tú aprendas, que lo pases bien leyendo. Ahí, por ejemplo, también pruebas de diseño, a veces son como bien literales, bien notorias, como qué es migrar de arriba, de abajo, cómo aprovechamos el espacio, cómo trabajamos las dobles páginas, las páginas simples, y a veces son más simples, como acá, que es un leve cambio de color pero en el árbol, pero hasta eso tenemos que probarlo. ¿Por qué? Porque después de la pantalla al impreso la diferencia es notoria. Entonces, esta leve diferencia en el arrayán del rojo, el naranjo, la sombra, al momento de imprimirlo se puede ver apagado, se puede ver opaco y se puede ver fome. Y entonces también tenemos que estar en esas micro decisiones, que también depende de qué tipo de papel ocupemos según lo que tú quieres mostrar en torno al color. Tenemos que estar detrás de todas esas decisiones. Acá, por ejemplo, van 3 versiones de tipografía, diseño. Esta es la misma página. La primera como versión 1, versión 2, versión 3, ya dijimos, nos quedamos con la versión 3, pero todavía falta ilustración sin fondo, todavía seguimos trabajando hasta llegar hasta cerrarlo. Pero así va el proceso de un libro, es como de menos a más. El título va a cambiar. Bueno, y después que tengo los PDF y que más o menos ya en Pehuen llegamos y decimos, ya, nos vamos a quedar como con esta opción, hacemos unas maquetas falsas
que yo imprimo y sigo anotando cómo se ve. Imprimo, pego, hago como un libro falso, casero, y lo empiezo a pasar a niñas, niños que tengo cerca, amigas, amigos, colegas, lleno de ratas, lleno de errores, a gente de confianza, porque si alguien lo ve va a decir, ¿pero qué es esto? ¿No? Como, oye, a ver, ¿qué te pasa? Por ejemplo, ahí te das cuenta de cositas como el texto. Aquí hice, este es un cartoné, entonces compré cartón, pegué para ver cómo es del tamaño, porque de la pantalla a la materialidad te puedes tomar decisiones. Y así hemos tomado decisiones, incluso con estas impresiones caseras, de cambiar el tamaño. ¿Sabes que pensamos que hacer 17x24 una buena opción? No se ve bien la ilustración. Cambiémoslo, achiquemos, agrandemos. Pero eso... Lo hacemos como parte del proceso editorial, verlo. Bueno, acá ya pasamos a la edición adulta. La edición adulta, el diseño de la edición adulta. Una vez que ya vuelvo como a los pasos anteriores, ya estamos, firmamos contrato, vamos a avanzar, empieza el diseño interior y el diseño de portada. Este es un libro que está haciendo... De hecho, hoy día ya ingresado a imprenta y se los muestro como el interior, porque la caja de texto, bueno, que no sé si la van a ver, que es esta de acá, es un ensayo, un libro de filosofía, por lo tanto, tiene como poca pirotecnia, por decirlo así, desde diseño. Tiene que tener una caja de texto que sea ordenada, que te permita hacer quizás anotaciones al lado del texto, un interlineado que te permita una buena lectura, pero eso ya está súper probado, está súper mapeado. Nosotros manejamos las cajas de texto según las distintas colecciones, según el tipo de texto, y ya está, como que eso ya se instaló. Pero les traigo acá, este libro en particular tiene como, hay un texto que habla sobre la colección que se llama Tierra en Trance, después vienen las páginas legales, la portadilla, el índice, el cuadro de texto, que es igual en todo el libro, y nosotros siempre cerramos todos los libros infantil, juvenil y adulto con un colofón, que es un espacio, es un mensaje que le da el editor a los lectores, pero a los lectores desde el diseño, a los lectores desde la imprenta. Nosotros ponemos qué tipografía se usó, cuál es el tipo de papel y una frase así romántica quizá, y no siempre, a veces simplemente ponemos, este libro fue hecho con la tipografía en cuerpo tanto, en papel tanto, porque es bonito, es interesante también que sepas la materialidad de lo que tienes en tus manos. Tanto en infantil como en adulto, aquí les traigo como el concepto de la colección. Cuando tú estás en un proyecto editorial, no solo tienes que definir tu línea editorial, y eso también como autor. O sea, como autor yo voy a ir a buscar una editorial donde mi libro tenga coherencia, sino que también tienes que ir construyendo y generando tus propias colecciones. Porque, ¿qué pasa? Después, al tener el libro en el mercado, a veces pasa lo mismo en general en otras industrias, pero eres una gota en el océano. Entonces siempre nosotros que tenemos muchos temas de ensayo, nos gusta y nos ha favorecido que algunos libros entren dentro del contexto de una colección. Eso te genera un cuerpo y un diálogo con el lector y una proyección editorial bien interesante. Tierra en Trance, vamos en los 2 primeros títulos, es una colección de filosofía orientada desde Latinoamérica al mundo, y por supuesto los primeros autores son europeos, porque cuando tú vas a hablar de pensamiento, Latinoamérica todavía vamos, pero ya se vienen brasileros y chilenos a la colección. Bueno, todavía estamos contra el colonialismo, pero vamos que se puede. Bueno, están estos 2 títulos. Después tenemos esto que son cuadernos de memoria y utopía. Como pueden ver, buscamos que las portadas sean distintas entre las mismas colecciones, pero dentro de la colección que tengan su propia identidad. Entonces, en Tierra en Trance, ¿qué hicimos? Alternamos el color de los títulos, y el texto de la portada es un texto del interior, es cómo empieza el libro. Entonces, cosa que es súper difícil, como cómo reseñas, cómo diseñas en la portada de un libro de filosofía. Como a quién le encargo una imagen que sea
potente, que sea profunda, que me hable de El mercado de la virtud, que es un libro que habla sobre el consumo desmedido y la extracción ecológica. ¿Qué imagen? Entonces fue como, no podemos llegar a una imagen que dejara a todo el equipo contento. Y fue, bueno, probemos poniendo un texto del interior, cómo empieza el libro. Entonces la misma portada te dice a qué vas a ir. Después en Cuadernos de Memorias quisimos jugar con los colores, porque los títulos y los autores no eran necesario dar como mayor explicación. Después ahí les traigo en infantil. Chile es una colección que va creciendo, que Chile es montaña, Chile es mar, vienen otros más. Ocupamos misma tipografía, ocupamos mismo ilustrador. Y con eso ya tienes un sentido de colección, pero además también en el caso de estos de infantil, del Chile la estructura interna también es la misma. O sea, capítulo 1 son preguntas, el capítulo 2 tiene como la misma dinámica interna, pero hablando de otro tema. Y después tenemos Pueblos de América, o sea, tenemos más colecciones, pero les quise traer esta que es interesante porque aquí cambiamos el diseño. Es una colección que ya tiene más de 15 años en Pehuen y las portadas negras son las últimas ediciones. Y las portadas blancas eran las ediciones anteriores. Las ediciones anteriores las portadas blancas son libros de tamaño carta. Estos son textos de ensayo o investigaciones antropológicas, arqueológicas, es muy desde las ciencias sociales, con imagen. Por eso quisimos probar las primeras colecciones, los primeros diseños con este formato grande, pero era súper difícil de leer y generalmente uno lee en el transporte público y en las noches. Y leer un ensayo en tamaño carta, o sea, el libro se te iba, te pegaba en la nariz, era súper incómodo leer. Entonces fue como, ya, busquemos un formato que no castigue la imagen, sobre todo en el caso del libro de Jaín, que tiene muchas fotografías. ¿Cómo hacemos para mantener que el texto y la imagen sigan ganando ambos en este tipo de colecciones? Fue que llegamos a un formato un poquito más chiquitito, que es cuadrado y que ha funcionado súper bien, y a medida que se van agotando los libros de la colección anterior, los vamos migrando al nuevo diseño. Y también es muy bonito lo que pasa, porque hay mucha gente que por distintas razones que da para un estudio no conoce, por ejemplo, Jaín de la versión anterior, que a pesar de que haya tenido, no sé, 6 ediciones, lo conoce en la nueva porque le llama la atención este nuevo diseño. Hay como un refresh en cada uno de los libros, y lo hemos visto cada vez que hemos cambiado los diseños de maneras radicales, el libro es como que fuese nuevo. Entonces hay algo ahí también interesante, y eso es algo también que tenemos que estar atentos. Nos pasó con un libro que era precioso y que no se vendía, y con esta misma lógica dije, bueno, cambiémoslo. Lo hicimos de nuevo tamaño, tapa dura, y el libro se va para arriba. También, o sea, como todos los diseños también se van quedando obsoletos. Las formas de leer se van quedando obsoletas, y uno tiene que estar, en las editoriales se deben a sus lectores. O sea, si el lector ahora, no sé, en este caso, nosotros priorizamos esos colores que en ese momento nos parecieron que estaban más de moda. Son libros actuales, pero fue como, a ver, tienes que llegar igual a la vitrina. ¿Cómo llegas a la vitrina? La vitrina es un espacio de moda. Entonces, pongamos. Y todas esas son discusiones que tienes que dar. O sea, tu libro puesto en vitrina es un libro que se exhibe, es un libro que se da a conocer. Un libro muy interesante con una portada más o menos no va a llegar a la vitrina. Bueno, ahora entro a la parte de la impresión. Bueno, no se ven muy bien las fotos, pero se los voy a mostrar porque los traje. Les traje este ejemplo. Este es un libro de fotografía para primera infancia. Es algo que no hay mucho, que no es tan común, no está tan explorado. Y nosotros hicimos este libro sobre la Araucaria. Son fotos de la Araucaria de Juan Carlos Gueda, no sé si lo recuerdan, el que hacía El Sur del Mundo, con breves textos en décima. Te habla del ciclo de la vida, desde el piñón hasta el fin. Entonces nosotros lo que primero que hicimos fue
los pasos que ya le mostré, como el boceto, hicimos como ya, va a ir esta foto con este texto, empezaron las pruebas de diseño, y una vez que ya tenía las pruebas de diseño, la foto que está ahí, que no se alcanza a ver, no sé, como que se achicó, esa... son impresiones que yo hago como de buena calidad. Voy a una universidad que está cerca de la oficina, a la parte donde imprimen los estudiantes, y les pido que me impriman el libro como a buena resolución, a buen color, sobre todo en este caso que es fotografía, que era lo que les mostraba ahí, que son unos como tamaños gigantes para poder ver bien los detalles. Después hago una versión, que es esta acá, que está acá, una versión acá de pocos ejemplares como ya final. Y después hago el gran tiraje, porque siempre van apareciendo cositas. Por ejemplo, acá nos dimos cuenta que la palabra araucaria en negro no quedaba tan bien, que era mejor cambiarlo. Entonces, ajustes uno los va haciendo. Esto de acá es la prueba de color que me llega de la imprenta. Esta es la portada. Entonces, esto que aparece ahí es lo que nosotros le encargamos un brillo. Entonces así te van llegando, y acá están como la versión impresa en Chile, nosotros estos libros los imprimimos en China, la versión impresa en China. Y ahora se los voy a mostrar para que los muevan, así comprenden lo que estoy hablando. Pueden hacer. Eso es una prueba, un plotter, eso es una prueba de color. Aquí va otra, y acá va. Esas son pruebas que te llegan de la imprenta. Y acá, mira, ahí va el libro. Es el libro que ya llegó impreso. Y este es el libro que les estaba mostrando, el de la araucaria, que ahí va la versión impresa en Chile, que es la de tapa negra, y va la versión impresa en China, que es la de las letras en blanco. Todo eso tienes que revisar minuciosamente. Dejé acá el... Si se fijan después ahí que vaya corriendo, el grosor del cartón es distinto, las terminaciones son distintas, y todo eso también, bueno, algo súper relevante cuando tú vas a hacer un libro, el tema de la imprenta. A ver qué tengo. Ya. Acá nosotros pedimos eso que está ahí, son pruebas del libro no impreso. Nosotros todo lo que es color infantil y juvenil tapadura lo imprimimos en China. ¿Por qué? Porque vale la mitad, y a veces menos de la mitad, y la calidad es muy notoria. La diferencia de calidad entre las tintas, los tipos de papel, los acabados tienen una gran diferencia. Es una deuda que tenemos como industria editorial, llegar a buenos acuerdos con la industria de las imprentas. Lo que pasa es que somos un mercado muy pequeño, entonces la imprenta no necesariamente... comprar la máquina que hace el cartoné es demasiada inversión para el mercado pequeño que somos. Entonces no es que haya una guerra, ni mucho menos, ni una mala onda, sino que por supuesto que no es negocio comprar una máquina de millones de dólares para hacer... 60 cartones al año, o sea, se van a demorar 300 años en recuperar la inversión. Entonces también ahí tenemos que seguir haciendo ajustes, porque, por ejemplo, como gremio, como industria de infantil y juvenil, una colega, ella dijo, no, vamos a mejorar la tapadura en Chile, que ahora les voy a mostrar un ejemplo del mismo libro impreso en Chile, impreso en China. Y ella se juntó con una imprenta, se sentó con la imprenta, desarmaron libros, se capacitaron, y hoy día en Chile tenemos una imprenta que hace una buena calidad de tapadura. ¿Por qué? Porque hay más opciones de poder hacer tapadura que cartoné, por ejemplo. Entonces, todo eso es súper relevante también al momento de decir qué tipo de libro quiero hacer, porque mandar a China implica desadobanaje, containers, y también implica un mundo que uno no conoce. Si uno viene de revisar PDF y ahora te metes a aduanas, entonces todo eso tienes que tenerlo siempre como mapeado. ¿Ya?
Una vez que a uno le llegan los plotters o las pruebas de color, uno las tiene que aprobar, y cuando tú la apruebas ya no hay vuelta atrás. Tú la imprenta imprime. Y en este caso, que en China, imagina, tenía una posibilidad de nada. Así que bueno, para la máquina, no. Ya fue. Ya fuiste. Ya, les voy a mostrar, antes de pasar a este tema, como las diferencias de libro. Este libro es impreso en Chile en esta imprenta que les cuento, que es hoy día la que tiene la mejor tapadura disponible. Y el que hice segunda edición, es impreso en China, ¿ya? Para que se fijen las diferencias de grosor. Tiene algunas diferencias de color, pero son menores, así que no son relevantes, pero sí de grosores. ¿Ya? Y toquen el papel, las diferencias de papel que hay en el grosor, se los paso por acá. ¿Sí? Barniz de reserva. Barniz de reserva. Eso es como un bling bling que uno le puede poner a los libros. Pero, por ejemplo, en la versión chilena no lo pusimos porque nos había pasado antes que al ponerlo quedaba corrido. Entonces, como es el título y el brillo igual se ve, quedaba más abajo el título, entonces era un error que se notaba mucho, así que por eso no lo aplicamos. Bueno, una vez que ya tienes tu libro en bodega, viene toda esta otra parte que es bien complicada también, que es la difusión, la presentación y la distribución. Nosotros, cuando ya tenemos los libros, hacemos presentaciones de los libros, pero no las hacemos de todo. Nosotros hacemos, ahí les tuve una foto de postales que hacemos de los libros, como para ir dejando en librerías, para ir entregando en las reuniones, para dar a conocer el catálogo, para dar a conocer el libro en específico, sobre todo cuando vas a ferias. Y tenemos dos tipos de catálogo. Acá les traje el ejemplo. Ahí está el catálogo Foreign Rights, es el catálogo que hacemos exclusivamente para ir a ferias internacionales. Es el catálogo donde nosotros tenemos los derechos a nivel mundial o de o de algunos territorios de algunos de nuestros libros. Y el que está abajo es nuestro catálogo comercial. Este es el que repartimos en bibliotecas, en librerías, en colegios. Si lo puedes descargar de la página web, que te muestra todo lo que tiene vigente la editorial. Tienen objetivos distintos. Yo, por ejemplo, en el de venta de derechos, yo tengo que poner los premios que se ha ganado, una biografía, una reseña del autor, tengo que hablar del libro desde otro lado. No, te lo tengo que presentar desde otra perspectiva versus el nacional, por así decirlo, o el general, en que solo te pongo palabras claves, te digo la edad, más o menos. Nosotros no usamos eso de la edad, pero se pide mucho, da marco de referencia, el ICBN, y de qué se trata. Yo no necesito hablar aquí del autor, versus que en el otro sí, con foto. ¿Qué hace? ¿Dónde vive? ¿Dónde está? ¿Por qué es importante? Después viene la parte de la publicidad, por así decirlo, porque no es que el libro tenga mucho espacio. Hoy día el libro cada vez tiene menos espacios de difusión en medios masivos. Es súper difícil llegar a la radio, es súper difícil llegar a la televisión. Los libros que llegan están asociados a grandes como conglomerados de comunicaciones que tienen editoriales, que tienen radios, que tienen accesos diversos, pero uno en nuestra condición de editorial independiente es muy difícil llegar a un programa de televisión. No es algo esperable, no es algo que realmente vaya a suceder. Ocurre que invitan al autor, no es que llamen a las editoriales a decir, oye, a ver, ¿qué tienes? Porque tenemos un segmento de libros. No existen casi los segmentos de libros, se están recuperando en este año. He visto más espacios, sobre todo en radio, lo que se agradece y que tenemos que cuidar. Tenemos que alimentar, tenemos que llamar, tenemos que mandar autores, tenemos que estar disponibles porque de manera muy rápida y muy dramática los eliminan. En los medios, en prensa, en radio, en la televisión, casos
excepciones, el libro no llega. Y siempre que se habla de un libro es porque el periodista o la persona que está en el programa lo cuenta desde una manera individual y personal, como, oye, ¿sabes qué? Esto me llamó la atención, pero no nombran a la editorial, a veces por suerte nombran a los autores, pero jamás llega a la editorial. Entonces todos los espacios de difusión que tiene el libro hay que estar detrás, hay que estar apoyando, mandando ejemplares. Nosotros tenemos destinado una cantidad de ejemplares para prensa y al año, no sé, en promedio mandamos entre 20 y 30 libros a prensa y salen 5 notas, recuadros. Y si es que, y hay que hacerlo, y hay que sostenerlo. Ya, y después el espacio de difusión, yo creo que más relevante que tenemos las editoriales son las asistencias a ferias. Nosotros en Pehuen tratamos de atender siempre las ferias nosotros mismos, el equipo, como que es el mejor espacio de conversación con las personas, de conversación entre los colegas. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás buscando? ¿Por qué no tengo lo que tú estás buscando? No, es que yo quiero un libro de dinosaurio. Ah, no tengo libro de dinosaurio. A ver, anoto. Libro de dinosaurio. Y después llega otra familia. No, es que estoy buscando un libro de dinosaurio. Ah, quizá habría que hacer un libro de dinosaurio. Ese espacio, porque uno no podemos estar en la librería, en la biblioteca, en la oficina, pero en la feria sí. En la feria nosotros paramos en la oficina, vamos nosotros, Pehuen es atendido por su gente y conversamos. Y muchas ideas de libros vienen de las ferias y también muchas ideas de mejoras del libro que ya está. Oye, me encanta tu libro, pero no hablaste de esto. Ok, segunda edición, lo ponemos. Y eso va generando un diálogo y una presencia y una cierta cercanía con el libro y con las personas que son lo que te mantiene, porque creo que el peor error que pueda cometer uno como editor es desconectarse del lector. Independiente de todas las quejas que podamos tener, que hoy día ya nadie lee, que hoy día las redes sociales, que hoy día el internet te consumen, etcétera, todo eso es real, sí. ¿Da para otra charla? Sí. Pero aún hay lectura, aún hay espacios de lectura, sí. Hola, bueno, lo que me llama la atención de esto igual, y es como una acotación, es que yo me he dado cuenta que igual las redes sociales hoy en día hay como todo, no sé, quizá en Instagram y TikTok, como gente que igual habla mucho de libros y literatura y autores. Entonces yo siento que es igual, es una forma de llegar mucho más incluso que la televisión y la radio a los lectores jóvenes y a jóvenes adultos, porque incluso yo he visto como estos Instagram muy bonitos de gente que como que muestra una vibra así como lectora, recomiendan libros y de pronto salen y dicen, adivinen que voy a publicar. Y obviamente tienen muchos seguidores y dicen, ay, al tiro voy a comprar tu libro, y se agotan al tiro, porque ya tienen como una, podría decirse, una base de seguidores que ya están como muy comprometidos con esa persona. Entonces, quería preguntarte eso, si ustedes también recurren un poco a la red social, o si los autores que tienen también como que recurren un poco a eso, o simplemente se enfocan más en la parte de televisión, prensa y radio y ferias. Sí, muchas redes sociales también. Sí. Pensé que le había puesto una imagen. Sí, de todas maneras, lo que tú dices es un fenómeno hoy día bien interesante. Si bien no es que haya muchas cuentas dedicadas a los libros, sino que el algoritmo de los que estamos acá nos muestra esas cuentas, nos muestra las nuevas booktubers, las nuevas influencers dedicadas al libro. Nosotros les mandamos libros, hemos sido reseñados varias veces, tenemos un vínculo con estas personas de eso, principalmente en Instagram. Hay unas que son fantásticas y hacen unas reseñas preciosas que realmente saben de lo que están hablando. Sí es un espacio que ocupar. Hoy día el libro tiene que ocupar todos los espacios que pueda. Esa es la base, todo. Pero también vuelvo a lo que les decía en un comienzo, esto sigue siendo una empresa y nosotros tenemos que seguir pagando sueldo, el papel, la imprenta, el diseño, y lo que sí ocurre es que muchas veces la prensa, tanto en las redes sociales como el recorte del diario que les mostré recién, no impacta en venta. Las ferias sí.
el espacio de la feria sí. Entonces también uno tiene que mapear como qué es lo que te lleva a tener ventas, qué es lo que te lleva a tener mayor posicionamiento de la marca, que son cosas distintas. Entonces tú tienes que ser un sello reconocido o intentar serlo, y para eso tienes ciertos espacios y tienes que además vender el libro que acabas de editar, tienes que pagar la imprenta. ¿Cuáles son esos espacios? Entonces, todo eso tienes que mapearlo, porque hay este es el caso personal, hay algunos influencers de libros que tienen muchísimos seguidores, pero no publican ningún libro de Pehuen porque no es su público, no con algo específico de Pehuen. Yo no hago novelas, por ejemplo, o muy poquitas, novelas distópicas, por ejemplo, que es un poco lo que se está leyendo hoy día, un montón. También una editorial se puede hacer la pregunta, ya voy a publicar novelas distópicas, pero tienes que saber editar novelas distópicas. Nosotros en Pehuen no sabemos editar novelas distópicas, así que ¿para qué voy a entrar ahí? Porque ya hay otros que lo hacen muy bien y voy a tener que hacer todo este camino para no llegar a nada. Entonces es como tener súper claro cuál es tu nicho. Tu nicho dentro de un nicho. Eso es a veces lo complicado. Bueno, están las ferias, aquí les puse como las ferias que vienen. En Puerto Aysén vamos a estar invitados a la Primavera del Libro ahora muy pronto, la Furia del Libro a fin de año y en enero en Valdivia. Nosotros tratamos de ir a ferias no solo en Santiago, sino también salir. Me faltó poner ahí también la de Futrono, como aprovechar todos esos espacios que hay también dado nuestro catálogo. Y cada feria también tiene su público distinto. Entonces tampoco llevamos, Pehuen tiene más de 300 libros vigentes, entonces no movemos 300 libros, porque tienes que llevar por lo menos 3 ejemplares de cada libro. No hay mesón que aguante. Entonces vamos viendo qué hay en la zona que hace interesante, qué es lo que tenemos que llevar y a veces aceptamos y a veces, bueno, nos volvemos con lo que llegamos. Y lo otro también importante son las ferias internacionales, para lo que les mostraba este catálogo de Foreign Rights, que también es una vitrina. Hoy día Chile, particularmente la industria infantil y juvenil que tiene, está siendo muy reconocida a nivel internacional. Hay el premio Bolonia, que entrega la Feria Infantil y Juvenil de Bolonia. Hace unos años atrás se lo ganó una editorial chilena. Hay nominadas todos los años editoriales chilenas también. Entonces es muy importante lo que está pasando y es un gran logro también de la industria, no solo de cada una de las editoras que ha hecho un trabajo espectacular, sino también abre puertas. Que llegue una editorial chilena a una feria internacional también abre espacio al resto. Eso. Muchas gracias. Si quieren hacer preguntas. Gráfica Andes. Con respecto al tema de la edición, Ahí sí, lo noté. Con respecto al tema de la edición en cuanto a la relación editorial-autor, ¿qué tan complejo? Yo entiendo que hay contratos, por lo que tú misma te señalabas, pero ¿qué tanto editan los textos de un autor como para que éste no se sienta que están invadiendo su obra? Sí, súper buena la pregunta. Y creo que tiene que ver también con lo que contaba en un principio, como los distintos modelos que hay detrás de una editorial. Editoriales que te dan el servicio no debieran entrar en tu texto. Autoedición, tú haces todo y nosotros como Pehuen nos metemos. Nos metemos a veces harto, a veces poco, y es lo primero que decimos antes de firmar el contrato. Es, sobre todo, mira, en infantil y juvenil llega mucho dupla de una persona ilustró, otra persona escribió. Y a veces hay uno de los dos que no funciona, que no está para el catálogo de Pehuen. Entonces le digo, bueno, ¿tú estás dispuesto a solo trabajar el texto y buscar otra ilustración? Sí, no.
pero es lo primero, o sea, es lo primero. Ya, me gusta tu proyecto, pero le falta mucho al texto. Hay un ejemplo de un libro infantil y juvenil de una autora que tiene hoy día una gran cantidad de publicaciones en casi todas las editoriales chilenas, y me mandó un texto y el concepto era bellísimo, pero faltaba pulir el texto y lo estuvimos trabajando 2 años. Entre que uno también no estuve enfocado los 2 años solo en eso, digamos, y ella tampoco, pero sí viene. Nosotros decantamos mucho los libros, nosotros nos demoramos por lo menos entre 2 años y medio a 3 años en sacar un libro, porque lo paramos, pasa algo, hay que adaptarlo a esto de nuevo, sobre todo los libros, por ejemplo, científicos. O sea, a veces si cambió la teoría entre medio, tienes que adaptarla. No puede salir obsoleto. Nos pasó con un libro, estaba listo, estaba a punto de entrar a imprenta y anuncian la creación de una nueva región. Paren todo. Y la creación de la nueva región no era al mes siguiente, era al año siguiente. Pero no, la vida de un libro es en promedio, de la primera edición de un libro son 2 años. De un libro que le fue bien, un libro exitoso, dura 2 años en el mercado. Entonces no puedo tener un libro que al año va a quedar obsoleto. Entonces nosotros a partir de esas experiencias los vamos decantando, los dejamos esperar, lo volvemos a retomar y cuando lo tomamos hay cambios. Nosotros nos metemos mucho en el texto. Nos metemos mucho y por eso es lo primero que decimos, mira, nos vamos a meter en el texto, si estás de acuerdo, jamás solos. Jamás solo, es siempre conversado. Mira, este párrafo o no se entiende la idea o sabes que hay que mejorarlo. Obviamente nosotros en el momento en que yo te digo, sí, vamos con el proyecto, es porque veo que hay más que un desde. O sea, que hay buena calidad, hay buena idea y que no va a ser una tortura para nadie. Variedad de imprentas para distintos tipos de libros. Ahora les mostré los infantiles porque son como los más notorios en las diferencias, pero también está la edición, o sea, la impresión digital, los distintos tipos de papel y todo eso va dependiendo del costo, van cambiando los costos de papel cuché, papel bond, el gramaje del papel también es importante, pero hoy día para este tipo de texto, los libros de texto corrido, que es como le decimos, que son los libros generalmente de adultos, hay muy buenas impresiones en digital disponibles que son más baratas. Antiguamente estaba el Hotmail, que es pegar el texto, o sea, el cuerpo de texto a la tapa, pero pasaban 2 meses y se te despegaban. Hoy día hay muy buena calidad de Hotmail también, de larga duración, entonces eso te va permitiendo ver. Eso es una decisión también editorial, no es solo económica. Hay veces que libros, no sé, de 300 páginas sí o sí tienen que ir cosidos, porque eso no te aguanta el lomo del pegado y cosido. También todo eso uno lo va viendo. Ahora estamos incursionando algo nuevo en Pehuen, libros de adultos en el interior a color, y eso ya es un tipo de papel que necesita mayor gramaje, papel bond pero más grueso. Todo eso lo vas viendo según el libro y según el proyecto. Este libro que les mostraba ahí de la colección Tierra en Trance son libros que vienen en impresión digital y están súper, súper bien. Acá tengo algunas preguntas que llegaron Ya. de otros lugares. Bueno, algunas que quizás ya ha respondido. ¿Con qué empresa imprime Pehuen? ¿Los hacen en Chile? Y si no es en Chile, ¿cómo hacen para importarlos? Esa es otra capacitación más, parece. Sí, y larga. ¿Cómo hacemos? Trabajamos con una agencia aduanera. Lo más descabellado de toda esta situación es que imprimir en China, dejar la huella de carbono horrorosa que uno va dejando, viene
3 meses en un barco, parando en todos los puertos, tienes que pagar el contenedor, o sea, todo eso que es horroroso para 6.000 ejemplares de libro, pagar una agencia aduanera que te desaduane los libros, que tenga todo al día, firmar una cantidad de papeles. Trabajamos con la misma agencia hace más de 10 años. No nos vamos a cambiar porque funciona súper bien, incluyendo el traslado de San Antonio hasta la bodega de Pehuen. Sale más barato imprimir en China. Aún así más barato la mitad, y a veces más barato. Incluyendo todo eso. Entonces, difícil como pensar en migrar, porque además cuando lo hemos hecho, las diferencias de colores en algunos casos de libro infantil, no sé, como el que vieron de la Araucaria, es fotografía. No puede salir mal a la fotografía. O sea, el archivo de ilustración, el morado que yo tenía originalmente y el que salió tienen 5 tonos de diferencia, pero si se ve bien, nosotros lo... Perfecto, el libro salió bien. Pero en una fotografía no. Entonces, es súper difícil. Puedo entrar como en detalle de lo que implica, pero es bien técnico. Yo veo las partes más grandes del acuerdo con la imprenta en China. Yo recibo los plotters, yo valido los plotters, pero toda la parte de la carga y descarga, hay varias formas en la... en el envío de los libros. Hay uno que es la que nosotros ocupamos, esto ya más técnico de importación, exportación, que es el CIF, que es que quien imprime o el proveedor en China te carga tu contenido y se hace cargo hasta el puerto que tú indiques. Incluye el traslado, incluye las firmas de entremedio. Ese es el CIF. Hay otro que es el FOB, que es cuando el proveedor lo sube al container y se da por olvidado. Nunca hemos ocupado esa versión, siempre es CIF, porque te quita presión y entrar en un nuevo rubro que no voy a entrar. Ya, hay otra pregunta. Quería saber si desde Pehuen hacen estudios de mercados más formales para estimar tiraje o modificar aspectos de los libros, particularmente infantiles. Formales no, pero yo soy antropóloga, entonces yo sé hacer estudios cuantitativos y cualitativos por formación. Lo ocupo y con mis amigos también antropólogos hacemos trueques. Entonces tienen acceso a libros de Pehuen de manera permanente a cambio de estudios de vez en cuando un poquito más formales, con algún tipo de focus, pero es súper casero y se da dado a una condición muy específica y familiar. Y asimismo cuando hemos hecho fotografías, nosotros usamos mucho el trueque, fotografías más cototas, siempre a cambio de trueque de libros, y en particular con las chicas antropólogas que me ayudan, tienen hijos, entonces se llevan varios libros incluso para los regalos de los cumpleaños, entonces eso es como a cambio. Entonces sí, manejamos ciertos niveles de datos, pero no son del mercado, son de Pehuen. ¿Cómo le va tal libro de Pehuen? ¿Cómo mejoraríamos tal libro de Pehuen? Entonces no son tan abiertos, pero ese es un tema muy relevante. Y en infantil también influye mucho la intuición y cómo tú estructuras tu proyecto editorial. Y eso yo puedo contar con vos en Pehuen, pero creo que no es universal, porque lo he conversado con otras colegas y lo que busca Pehuen no es lo mismo que buscan otras editoriales, y a ambas les puede ir muy bien. Ya, otra pregunta. Quedan 2 preguntas más aquí. ¿Cómo está conformado en términos profesionales el equipo editorial de Pehuen? Ya, antropóloga, hay un ingeniero que hace diseño y corrección de texto, así que no... 2 diseñadoras, está una chica en administración,
Y eso somos. Pero es un oficio. La edición es un oficio, entonces tu profesión te podrá aportar un poco quizás como en la sinergia de la mía, en que tengo colegas y amigos que les puedo pedir, oye, ayúdame con este tema a levantar información y en una semana tengo información estructurada y bien preguntada, ¿no? Pero es un oficio, entonces da lo mismo tu profesión y tu carrera. Hacer libro es mucho ensayo y error. O sea, lo que yo les mostraba ese del Cacapichí, que versión 1, versión 2, versión 3, cuando les digo llegamos a las versiones 12, es porque esto es ensayo y error. Por eso imprimimos caseramente los libros, porque los ves y dicen, no, todo de nuevo. Y a veces es todo de nuevo. Y ese también es el espacio que te dan las ferias. Ahí tú conversas y tú vas probando. Y otra pregunta dice, ¿crees que puede haber un reparo en términos éticos y de sustentabilidad en mandar a hacer los libros a China? O sea, todos los reparos posibles. No tengo ninguna... o sea, recojo el guante absolutamente, pero también era lo que decía hace un rato. Todavía tenemos una deuda pendiente entre las editoriales y la imprenta. Somos una industria tan pequeña que las imprentas chilenas me parece muy lógico que no quieran hacer las inversiones gigantes de las máquinas que necesitamos. Y por otro lado, tú te debes a un mercado que llegan libros de afuera, principalmente de España, con tecnología en términos del color, en términos de las tintas, en términos de las ventanas que abres, pop-up, que te come tu libro. Entonces también es un equilibrio. Nosotros todo lo que podemos imprimir en Chile lo imprimimos en Chile. O sea, los libros de color adulto los imprimimos en Chile porque es tapa blanda. Entonces ahí bajamos el precio, pero sí es un escándalo. Pero tienes que buscar tu punto de equilibrio porque estas personas que nombro en el equipo Pehuen vivimos solo de esto. Deudas pendientes y reparos, todos. No sé si hay alguna otra pregunta aquí. Sí. Permiso. Sí, hola, ¿qué tal? Miguel por acá. Mi pregunta es ¿cómo lo hago para partir de lo básico? Yo soy una persona que escribe poesía, algunos relatos y todo el tema. ¿Cómo paso de ser una persona desconocida que escribe por escribir, por catarsis, a llegar a publicar un libro? ¿Cómo me financio? O si tengo también instancias de financiamiento que me ayuden a llegar a publicar un libro. Sí, mire. Instancias de financiamiento hay a través de los fondos en el Consejo del Libro del Ministerio de las Culturas. Salen todos los años desde beca creación, que es para, tú mandas un extracto en las primeras páginas de tu trabajo y puedes recibir financiamiento para crearlo. Después están los apoyos a las industrias, que ahí puedes también con persona natural o con una editorial y te postulan para hacer el pago del diseño, la imprenta, etc. Eso todos los años sale en los fondos, hay que estar atento. Hay apoyo. También tienes que ver en esta lógica de qué buscas tú también para tu libro, porque si tú buscas una editorial, la editorial puede estar a cargo del financiamiento de tu proyecto. Y los costos, no sé si los costos aproximados para algo básico, por así decirlo. Un tiraje básico. Sí, o sea... ¿De cuánto estaríamos hablando? A ver, déjame ver. Sé que varía mucho, pero partiendo entre qué montos se mueve. No sé si estoy planteando bien la pregunta. No, sí, quería mostrar tu libro, pero no lo tengo. El costo de imprenta de un libro de 17 por 22 aproximado, que es como un rectángulo así, de solo texto corrido, puedes empezar en 200 ejemplares, puedes empezar en 900.000 pesos. La imprenta. Okay. La imprenta. Ahí, sí, vamos por ahí. Ahí tienes que sumarle el diseño. Ahí yo creo que puedes encontrar el abanico de costo en diseño puede ser muy amplio. O sea, desde 500 a 1.000 pesos hasta 2 millones. Ahí tendrás que ver. Pero la imprenta empieza por ahí. Ahora, ¿Solo la imprenta? Solo la imprenta.
Ahora, no sé, un libro, tapa dura, color, cerca de las 100 páginas en Chile supera los 7 millones. Claro. Entonces también eso es relevante porque frente a esa disyuntiva de dónde imprimo, es como la editorial empieza poniendo 7 millones de pesos solo en imprenta, diseño, ilustración, corrección del texto, empiezas a sumar y en promedio un libro infantil juvenil tapadura cuesta 10 millones de pesos. Claro, redondeando. Redondeando. Claro. Entonces es un montón de plata que tienes que saber bien qué la vas a poner y la vas a destinar. Claro. 2.000. Un tiraje. Claro. Antes me hablabas de un tiraje básico de unos 200 ejemplares. Lo que pasa es que depende. Nosotros, y depende incluso yo creo que con otras editoriales de infantil. Nosotros solo en infantil el tiraje mínimo es de 2.000 ejemplares. Claro. Porque el libro infantil tiene otros espacios, tiene otros vuelos, por así decirlo. En cambio que un ensayo de filosofía es el nicho dentro del nicho dentro del nicho, probamos con 200, 300. Claro. Lo hablo con el distribuidor, oye, mira este libro, ¿qué te parece? ¿Cuántos te mando? Y ahí vamos definiendo ese tiraje. Pero en infantil nosotros de 2.000 para arriba. Disculpa, y en el caso de por ejemplo, del tiraje menor de 200, yo en mi caso, poesía principalmente. Sí. ¿Los costos son los mismos en este caso? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. O sea, siempre va a depender de la cantidad de páginas. Claro. Eso, pero es para que te hagas una idea. Puede ser un poquito más, o sea, un poquito menos, un poquito más, pero es porque eso es lo que... La factura que me acaba de llegar de un libro de como 70 páginas. Pero por ahí va la cosa. Por ahí va. Ya, por ahí gracias. va. Sí, me iba a preguntar lo mismo. ¿Tenéis canal de YouTube, podcast o hacéis talleres también o algo así para edición? No, nosotros tenemos Instagram, que no lo puse en la presentación, muy pava, es @PehuenEditores y página web. Eso es lo único que tenemos porque lo alimentamos, le ponemos buena onda, hablo de los libros, tratamos de que sea entretenido, pero generalmente preferimos mandárselo a estas otras cuentas o a estos otros periodistas porque tienen un alcance mayor. Ya, me quedaba la consulta cuando dices nosotros lo vemos con los distribuidores. Sí. Ese concepto que hay ahí, Sí. distribuidores, ¿estamos hablando de las librerías directamente o un canal de que ellos Sí, distribuyen? nosotros trabajamos con un distribuidor que es el que ve el vínculo con las librerías en todo Chile y en Argentina. Nosotros trabajamos con ellos, nosotros les mandamos los libros a ellos, ellos se hacen cargo de ir librería por librería, revisando qué hay, qué no tienen, cobrando. Hace 14 años atrás lo veíamos nosotros de manera directa, pero pasa al igual que con la imprenta, que igual son rubros distintos. Entonces nos costaba. Hay otras editoriales que se siguen distribuyendo a sí mismos y les va fantástico, pero nosotros necesitábamos dedicarnos más a la edición y dedicarnos a hacer libros, que es lo que sabemos hacer, y el vínculo editorial y distribuidora es siempre muy complejo, porque uno va a la librería y dice, ¿por qué no está mi libro? Entonces es como bien desde el reclamo siempre. Pero creo que es parte, o sea, es así y hay que estar visitando y uno como editor no puede soltar las librerías. Hola, bueno, comentar desde mi experiencia que veo distintas editoriales a través de las redes sociales, Sí. a las cuales en algunas postulo con distintos textos, cuentos, relatos, etc. Importante decir que hay bastantes diferencias entre una y otra editorial, Sí. como tú mencionabas, fijarse en la editorial misma. Entonces, y agradecer también el tema de darle un ojo o echarle un ojo a la propiedad intelectual, a la ley de propiedad Sí. intelectual.
Y preguntar en cuanto a la editorial Pehuen, si abren de vez en cuando convocatorias Sí. y qué formato manejan en cuanto a los derechos de autor, porque mencionaron los casos algunos de editoriales en donde el texto de ser recibido y como ser aprobado, claro, los derechos simplemente son absorbidos por la editorial, y en otros donde se mantienen los derechos. Personalmente Sí. posturo a los que se mantienen, o de cierta Sí. forma la primera edición se mantiene, o sea, pasa a ser de la editorial y después se cambia. Sí. Sí. Entonces, preguntar en el caso puntual de la Sí, editorial. yo no sé bajo qué criterio esa editorial se queda con tus derechos, me parece totalmente ilegal. Léete la ley. Es el 10%. El 10% de la venta del libro va a los autores, se destina a derechos de autor. Y eso es de los autores. Nosotros repartimos ese 10% cuando hay varios autores, se reparte en los autores. Generalmente cuando es ilustración y texto es 5 y 5. Tenemos todo tipo de casos. Ilustradores que se llevan el 2%, autores de texto que se llevan el 1%, distintas ecuaciones que las da el mismo proyecto. Cuando tengo un libro de un trabajo de ilustración gigantesco, entre los autores se llega a ese acuerdo, que se diferencia. Nosotros trabajamos así, trabajamos acorde al marco de la ley. De hecho, en Europa, cuando hemos hecho compra de derechos, en Europa se maneja el 8%. Acá es el 10% y a ese autor le doy el 10%, más allá de que en Europa sea el 8%. O, en el caso de una autora rusa que está así, pero no lo podía creer. O sea, ¿cómo van a dar el 10%? Pues si el 8%, bueno, pero yo te voy a vender en este territorio y en este territorio es el 10%. Ahora hay otros modelos también. Nosotros hemos tenido la cesión de derechos, pero eso se firma. Y esos son casos específicos donde, por ejemplo, con el ilustrador le hemos pagado el trabajo completo, ¿ya? Y a un monto que vale el trabajo completo. No es un adelanto de derechos, sino que es un valor que el ilustrador nos dice: ya, yo te voy a cobrar tanta plata por esto, y nosotros la pagamos, pero no... En nuestro contrato de cesión de derechos, tú primero jamás vas a ceder el derecho moral de la obra. Eso es tuyo siempre. Y cada vez que yo subo una ilustración, tengo que decir de quién es. Y nosotros hacemos un banner en la página de Pehuen y ponemos ilustración de. Hago una postal para llevar a ferias, ilustración de. O sea, jamás no están nombrados los autores, y en la cesión de derechos yo estipulo en qué me está cediendo esos derechos. O sea, yo después no puedo aparecer con una colección de polerones con tu ilustración. Me cediste los derechos para la publicación de un libro. Yo ese libro puedo publicarlo y sacar nuevas ediciones, pero no puedo hacer merchandising. Eso también es importante. ¿Y la fotografía? Lo mismo. ¿Es verdad que después de 50 años... Sí. ¿Se escucha? El hecho de la fotografía, a ver si lo voy a escuchar, se supone que después de los 50 años de la exposición de esa fotografía, a nivel mundial ya es un aporte a la humanidad. ¿Es así? ¿Se define como así? Lo que pasa es que acá hay investigaciones sobre los CERNA, de las cuales yo soy investigadora. Sí. Y sucede eso, digamos, de que después, bueno, el Museo Precolombino hizo parte de esa compra, pero en realidad no es que sean del Museo de Arte Precolombino, es que inclusive es el primero todo aquello. Entonces se supone que si nos apegamos a esa ley, se supone que eso está abierto para ser ocupado en las distintas investigaciones nacionales e internacionales. Sí, pero te cobran igual. ¿Te cobran igual? O sea,
Nosotros que tenemos varios libros de fotografía hemos tenido que pagar por fotos de Gucindo y por fotos incluso anteriores. Nosotros hacemos la pelea, le hacemos la pelea al museo en Europa, les negociamos porque ellos tienen acceso a la imagen en muy buena calidad que te permite la publicación. La imagen para investigación, la imagen que está abierta en internet, por así decirlo, esa, claro, en algunos casos ya no tiene derecho de propiedad intelectual, pero para el uso comercial yo necesito que esté en muy buena calidad. Yo no tengo acceso a esa foto inicial y, o sea, como la original, como para poder hacer el escaneo, para poder hacer el tratamiento sin tener que pagar, y hemos tenido que pagar a veces en algunos casos, en otros no. Pero es bien complejo en el tema, sobre todo la fotografía patrimonial, porque hay regulaciones que van cambiando. Lo que ocurre en Chile, no sé, hay algunos acuerdos que son del Cono Sur y otros que finalmente tienen que ver con si lo respetan o no. Nosotros cuando estamos haciendo libros de fotografía patrimonial estamos peleando todo el rato. Es complejo. Ya, quedan 2 preguntas acá presenciales y ya vamos a ir cerrando. Hola. Hola. Yo tenía una pregunta puntual de algo que mencionaste hace un rato sobre que no sabían editar novelas distópicas. ¿A eso te refieres como al contenido o también como a la portada y todo como lo de afuera? Ya, era como un ejemplo. Lo que pasa es que nosotros como Pehuen tenemos una línea súper clara de lo que queremos y mostrar en nuestro sello y que sea parte. Entonces lo puse como ejemplo, pero cuando me refiero a que uno no sabe editar, me refiero a que a veces no sé discernir si es bueno o malo lo que estoy leyendo, qué público hay detrás para ese libro, si es masivo, si no es masivo. Incluso, como tú dices, como la portada, por ejemplo, cómo presento el tema. O sea, también uno se va haciendo experto en las áreas que va desarrollando. Es una mirada más bien como, por decirlo, comercial de un tema que no sé qué público hay. No sé si hay, por ejemplo, en poesía, por decirte, si hay festivales de poesía, no sé dónde están. Entonces, cuando tú publicas un libro en una editorial que no tiene de ese tema, ese libro se pierde. Ya entiendo, gracias. Sí. Ya, yo tengo una pregunta también. Ya. Muchas veces en la mente del autor o la autora la idea es genial. Los versos que escribí o la historia, pero vamos a la editorial y la editorial nos dice que no, y al final terminamos publicando en una imprenta que ofrece servicios editoriales y al final se quedan acachados con los libros y después cómo lo distribuyo. Ya, pero en el caso de alguien que dice, le tengo, digamos, cariño a este texto, voy a ir a presentarlos a las editoriales. Ahí, ¿tú cómo, como lo mencionas al principio, como desde la llegada que uno tiene a las editoriales, cómo recomiendas a los autores que quieren presentar sus obras hacerlo? Y, por ejemplo, ¿con cuántas editoriales ya que me rechacen yo digo ya este texto ya no? O sea, ¿con dónde está el punto, digamos, de quiebre en que el autor tiene que sentar los pies en el suelo y decir, bueno, quizás mi texto no tiene público, por ejemplo, no es suficientemente comercial para la industria editorial? ¿Cómo calzar en el fondo las expectativas del autor con la realidad del ecosistema del libro y de quienes compran después ese producto? Sí. Es una súper pregunta con súper difícil respuesta. Y creo que es parte de este oficio. O sea, ahí vuelvo, esto no está sistematizado, no hay una planilla que tú puedas decir calzo. Ah, sí, lo tengo. Esto es intuición, es un oficio, vas día a día. Yo no le puedo decir a un autor, mira, si a la tercera vez te rechazaron tu texto, hazlo de nuevo, investiga más o prueba otra ilustración, porque es personal. O sea, ¿cuántos no resistes? Ese es tu límite.
nosotros tenemos un libro que es la historia de Roberto Parra, con fotos, venía con un CD, tapadura. Lo postulamos 5 veces al Consejo del Libro. 5 veces rechazado. Este libro, o sea, las críticas eran: nadie conoce a Roberto Parra. No es relevante para la cultura nacional. Y nosotros postulamos el libro exactamente igual, 5 veces rechazado, la 6ª vez no cambiábamos nada. Adjuntábamos todo idéntico. Y la última vez que salió aprobado, es el mejor libro que hemos visto. Me pasa a mí también como editora. Me llegan propuestas de libro, no me gustan. No los veo en Pehuen. Y después salen en otra editorial y les va increíble. ¿Era malo el libro? No. Era buenísimo. No lo pude ver en Pehuen. Y eso no significa que tu trabajo esté malo. Entonces no sé cómo contestar, porque como es un oficio y no hay un planilleo, no hay un aquí sí, aquí no, es como inténtalo. Yo creo que es súper importante cuando manden un texto, como quizás poner, mira, abierto a críticas, o mándame también. Nosotros en la editorial en general no hacemos devoluciones como, mira, esto está bueno, esto está malo, porque tú no sabes a quién le estás hablando. Entonces hay que ser súper delicado y hay que ser súper cuidadoso. Por esto mismo que les cuento, o sea, de verdad hay libros que yo he dicho que no y dije, pero, o sea, la rompen. Bueno, es así. Y también yo he publicado libros rechazados de otras editoriales y también les va bien. Y a veces también tú ves un libro y te enamoras y vendiste 2. Todo puede pasar. ¿Estamos? Sí. La responsabilidad también de hacer las inscripciones, tanto la propia intelectual como el ISBN. El ISBN sí, la editorial. La inscripción nosotros se la pedimos a los autores y que llegue ya inscrito. Bueno, vamos a ir cerrando, ya estamos en la hora, así que terminamos esta primera capacitación con Rocío. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Por sus preguntas. Y ahora les invitamos a tomar un té, un café y comer unas galletitas para a 11:15 para las 12 comienza la presentación de Andrea Palet.